Hoy nos toca ver un nuevo estudio que le hemos titulado Por la gracia o por la ley. Cristianos prosélitos al judaísmo. Qué tremendo problema que hay hoy en día, donde muchos cristianos están confundidos en su fe en Cristo y están buscando al Cristo que han recibido, ahora lo andan buscando en el judaísmo. Yo creo que este problema es un problema de antaño. Desde el inicio de la iglesia se presentó este problema porque el judaísmo tiene una estructura, el cristianismo logró formar su propia estructura y el apóstol Pablo, como apóstol a los gentiles, él dice algo muy importante ahí en Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6, que nos dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y algo similar nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué impresionante. Pablo, como maestro a los gentiles, como apóstol a los gentiles, él dice: yo honro mi ministerio. Y para entender este problema o esta problemática, necesitamos ir al principio, al libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 7 nos dice algo muy fundamental, porque la iglesia, a pesar de que fue formada por judíos, todos los que estaban ahí, los 120 que estaban en el aposento alto, todos eran judíos. Y llegó el Espíritu Santo en una fiesta a los judíos en el día del Pentecostés. Y todos los que habían ido ahí a la fiesta eran judíos y eran prosélitos de las naciones que se habían convertido al judaísmo. Escucharon la primera predicación de Pedro en la nueva etapa de la iglesia, ahora un Pedro restaurado. Y la iglesia va creciendo de una forma tan impresionante que en el capítulo 6, versículo 7, nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero dice ahí la parte final: muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Habla de los sacerdotes fariseos. Bueno, de los levitas. De los levitas. ¿Sí? Muchos de los sacerdotes, muchos de ellos eran fariseos o parte del ministerio sacerdotal del templo. Hablar de sacerdotes que guardaban la ley. Que estaban creyendo. Ahora en Cristo. Impresionante, porque todos los discípulos creían en Cristo y ahora aquellos que se habían levantado en contra, y al ver las señales del cojo de Hechos 2 y ver cómo había un denuedo en Pedro y Juan, y dice aquí que los sacerdotes se estaban acercando con los discípulos a la iglesia, donde estaban los discípulos congregados. Y es importante seguir esa línea, si permanecieron o qué pasó con ellos. Ahora, qué interesante, porque necesitamos aclarar una cosa. Jesús tardó 3 años y medio en enseñar a un grupo de 12 las instrucciones que Él les dejó que tenían que guardar.
y los mandó a predicar y a enseñar que guarden todas las cosas que Él les mandó. Pero empezó a crecer el número de los creyentes, pero hasta los sacerdotes se estaban incluyendo ahora. Pero ellos no tomaron ese tiempo con Jesús. Ahora estaban bajo la autoridad de los apóstoles, pero el punto es si lograron ellos abrazar el cristianismo o seguían arrastrando la ley. La ley. Es interesante eso. Y fíjese que algo precioso en el ministerio de Cristo, pastor, es que venían muchos judíos, pero también venía gente gentil a los milagros de Cristo. Y hay algo que me llama la atención, porque el cristianismo empieza con los judíos, pero también los gentiles empiezan a creer. Y hay una historia en el libro de los Hechos, capítulo 10, de un hombre gentil, Cornelio, centurión, y es una eminencia. De hecho, a mí me impacta esa parte del libro de los Hechos, que primeramente lo narra un gentil, Lucas, pero empieza con dos conversiones muy importantes, una el centurión y la otra el apóstol Saulo, las más emblemáticas de ahí que marca la Biblia. Pero con Cornelio es una persona que es gentil y recibe una visión de acuerdo a lo que él está haciendo, porque está orando, él y toda su casa. Aparte, hacía ofrendas al pueblo, y de repente esa obra que él hacía llega delante de Dios, siendo él un gentil. Llega delante de Dios lo que él está haciendo, y Dios abre los libros y dice: Cornelio, le manda un ángel y se ves por Simón que está en tal casa. Viene Simón Pedro, le predica, y Pedro empieza su discurso no muy adecuado, no muy misericordioso. Él dijo: ¿saben qué abominable es para un judío estar con extranjeros o con gentiles? Sin embargo, cuando Cornelio le dice: es que yo a esta hora, estando en oración, vi una visión de ángel, y entonces él cambia la dirección de su mensaje y empieza y ve cómo se derrama el Espíritu Santo, toca corazones, porque Cornelio fue muy hábil. No solamente fue su familia, sino también sus amigos más íntimos. Y qué interesante, porque Pedro llega a esta conclusión, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, Pedro no iba solo, llevaba un grupo de 6 personas. De 6 personas, judíos, fieles de la circuncisión, se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Que qué bonito eso, ¿no? Cómo Dios, y más adelante dice, verdaderamente nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas. Por aquí importante, porque Dios lo estaba preparando. ¿Sí? Cuando estaba allá en la casa del curtidor, viendo el lienzo. Es el lienzo, y dijo: lo que Dios limpia, tú no lo llames común. Y Dios hablándole al corazón de Pedro, y él tratando de entender qué me quieres enseñar. Y ahora lo estaba entendiendo. Sí, porque él, como buen judío, como buen hombre de la nación de Israel, dice: ninguna cosa inmunda he participado, he comido. Ahora fíjense, en el capítulo 11, versículo 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Es un problema, porque es nuevo, es nuevo para ellos. Sí, totalmente. Y ahí se ve todo lo que están ahí. Pedro, el testimonio, yo estaba hablando, cayó el Espíritu Santo, sobre como a nosotros en el principio, lo mismo sucedió también con ellos. Ahora, viendo esto, pastor, allá en Hechos 15 en adelante, nos dice lo siguiente, en versículo 1 y 2, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué estamos viendo ahora? Un
un problema. Y yo lo veo así. Dios le habla a Pablo y a Bernabé que vayan a una obra misionera. Empiezan a hablar a los gentiles. A los gentiles, sí. Pero atrás de ellos viene un grupo. El que usted mencionaba al principio. Muy seguramente ese grupo de sacerdotes, que al principio de Hechos 15 dice de la secta de los fariseos, que ellos cuando empezaron a escuchar el problema, ellos dijeron, no, tienen que circuncidarse y guardar la ley. Pero cuando tienen ese problema, cuando Bernabé y Pablo se están enterando, oye, ¿qué les pasa esto? ¿Por qué se están metiendo en nuestro trabajo? Porque están invadiendo el ministerio de ellos. Sí. Están metiendo una enseñanza muy tremenda. Judía, o sea, obviamente ellos guardan la ley, pero fíjese lo que llega, porque llegan hasta el concilio, llegan a Jerusalén, y obviamente en el concilio se determina lo siguiente. Dice el capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 19, por lo cual yo juzgo, son palabras de Santiago, el hermano del Señor, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente 4 cosas les establecieron a ellos. La resolución. O sea, esto es para los gentiles, no están obligados a guardar la ley, sino solamente apartarse de contaminaciones de ídolos. Porque el problema es, se tienen que circuncidar y guardar la ley. Ajá. Y se llegó a una conclusión, que es, no. 4 cosas. No ídolos, no adulterio, fornicación y no comer de ahogado. Y sangre, o sea. Esa sangre, sí. Y qué interesante porque, bueno, pues es un problema que ahí está. Ahora, necesitamos entender lo que está sucediendo, porque en Gálatas 2, versículos 7 y 8, está hablando Pablo y dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora está diciendo Pablo que Cristo le dio el ministerio a Pablo hacia los gentiles y a Pedro hacia los judíos. Y bien curioso pensar, yo sé que es un solo evangelio, no son 2 evangelios, no. Es un solo evangelio de las buenas nuevas. Pero ese evangelio de las buenas nuevas es vertido hacia 2 grupos. Y es de una forma muy categórica, Israel y los pueblos gentiles. Ahora, Israel, a ellos se les fue dado, la ley, los pactos, la promulgación de la ley, los cultos, y las promesas, los patriarcas, y en cuanto a la carne, el nacimiento del Mesías. ¿Sí? Pero hacia los gentiles, Pablo está diciendo, a mí se me encomendó esto. Entonces, cuando Pablo ve que hay ese problema, en que los judíos se están metiendo en la evangelización hacia los gentiles, él dice, yo necesito defender mi ministerio. Claro. Y él establece una cosa que a mí me es muy categórica, porque aquí mismo en Gálatas capítulo 2 versículo 3 dice ahí, ni aun Tito, la carta de Tito, sí, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ni a un Tito. O sea, él está diciendo, yo no obligué a Tito a circuncidarse. Él se quedó incircunciso.
porque era griego. Gentil. ¿Sí? Era griego, no, vaya, dicho de una manera, no era judío, pero era un gentil creyente. Pero en cambio, en Hechos 16, cuando Pablo empieza su segundo viaje misionero y llega donde está Timoteo, dice versículo 1, después llegué a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero su padre era griego. Pero aquí hay un problema. Vaya, es judío por parte de la mamá y por parte de la abuelita, y como vio que tenía un buen testimonio, que tenía un buen espíritu, Pablo lo invita a ser parte de su equipo de evangelismo. Entonces dice aquí que fue y le tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquella región. Ahora, qué interesante, porque a la edad que encuentra a Timoteo todavía no estaba circuncidado. Vaya, predominó la enseñanza del papá, en un sentido tocante a la circuncisión. No estaba circuncidado. Pero cuando lo involucró Pablo en el movimiento de evangelismo, lo circuncida. Lo circuncida, dice, por causa de los judíos. Para que Timoteo, por ser judío, ande conforme a la ley. Entonces, a Timoteo sí le dice, tú tienes que andar conforme a la ley. Pero a Tito, no lo obligó a circuncidarse. Eso a mí me llama mucho la atención, porque si hablamos de Gálatas, porque Gálatas es una iglesia que abrazó a los judíos que venían con esa enseñanza. A mí me gusta la carta de Gálatas, pastor, porque todas las cartas Pablo les habla muy bonito, pero a los Gálatas no. Por el sentido de como que hay una molestia, ¿no? Bueno, tristemente, lo que él estuvo evitando desde Hechos 15, ¿verdad? Que ¿sí? A los gentiles creyentes no los inquieten. Ahora, esta congregación que está en Galacia abre las puertas a los judíos y empiezan a circuncidarlos, empiezan a obligarlos que guarden el sábado, que guarden las fiestas, y les empiezan a meter el judaísmo. Y Pablo está en un sentido sorprendido, porque iba bien la iglesia y de repente la iglesia se le movió, se le cambió de lugar, de doctrina. Y algo que Pablo hace una referencia, es Gálatas 2, versículo 4, dice, y esto que a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban ahí espiando la libertad que tienen los gentiles. O sea, ¿por qué los gentiles tienen libertad? ¿Por qué los gentiles tienen esa libertad? Porque los gentiles creyentes son justificados por su fe. Pero los judíos que siempre han corrido por una justicia por las obras de la ley, choca eso en su mente. Y Pablo lo cataloga de una forma muy contundente y dice, todo aquel judío que viene y quiere judaizar a los gentiles creyentes son falsos hermanos. Está fuerte la acusación. Bien determinante. Dice, son falsos hermanos, porque vienen y se gozan en la mutilación del cuerpo, en hacer un prosélito. Pero ese problema tiene que llegar a un punto, porque Pablo termina diciendo aquí, dice, están espiando nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos,
para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros.